Hola, jóvenes ilustres, nos volvemos a ver una vez más y esta vez tengo el gusto de platicar con una gran amiga, una ex compañera de filosofía. Andrea, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Edgar, muy buenas tardes. Espero que estés bien, felices fiestas y todo ese rollo de buena onda. Gracias, igualmente, espero te encuentres bien. Ya tenía tiempo que no podía platicar contigo y ahorita pues vamos a platicar. Y la primera pregunta que yo les hago a casi a todas las personas que entrevisto y a las personas que estudian filosofía es por qué estudiar filosofía, ¿no? Entonces a ti te haría esa pregunta. ¿Por qué estudiar filosofía, Andrea? Ok, bueno, en primer lugar, porque posiblemente tú tengas intereses particulares en los temas de la filosofía. Entonces, si tú tienes interés profesional en la filosofía, pues es una excelente opción para ti. Por otro lado, a un nivel más general, opino que estudiar filosofía es bueno porque la filosofía nos da una perspectiva de las cosas, de la vida, nos intenta acercar a la realidad, dar cuenta de ella en su sentido más verdadero posible. Entonces, en ese sentido, la filosofía nos acerca a un conocimiento profundo de las cosas y pues en general de la realidad. Nos hace tomar una postura, nos hace comprender quiénes somos y de esa manera cómo desenvolvernos con los demás. Oye, y en este andar de la filosofía, es decir, ves que siempre que entramos a filosofía sabemos poco o nada de filosofía. Es como, sí, es la realidad, pero conforme entramos a la carrera, empezamos a tener nociones, conforme vamos avanzando en ella, vamos tomando una postura. Cuando salimos de la carrera, nuestra postura cambia o se modifica por lo mismo que ya empezamos nosotros a la metodología y el método filosófico a ocuparlo, a emplearlo. En tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue cambiando desde que no sabías nada, desde que entras a la carrera, antes de entrar a la carrera, perdón, entras a la carrera, te desarrollas y posteriormente sales de filosofía? ¿Sigues observando la misma realidad del mundo? ¿No? ¿Cómo se modificó esa parte? Pues sinceramente sí es un cambio muy tremendo, ¿no? O sea, bueno, al menos en mi caso particular, cuando yo entré a la filosofía, a la carrera de filosofía, pues sí entré con un conocimiento nulo sobre filosofía. Y si acaso lo que yo tenía de nociones sobre la filosofía, pues creo que eran prejuicios, ¿no? O sea, creo que algunas veces, o al menos en mi caso particular, me acerqué a la filosofía pretendiendo una intelectualidad, ¿no? Que probablemente no se alcanza porque pues son años de trabajo, de lectura, de reflexión, de comprensión. Y sí, al final de la carrera, yo me di cuenta que salí un poco más humilde al respecto, ¿no? Porque te das cuenta de tu realidad, o sea, tu realidad particular, de que tú eres pues ínfimo, ¿no? Ante el conocimiento que existe y frente a los grandes pensadores, pues tú solamente eres un aspirante a. Entonces, en ese sentido, a mí sí me cambió. Pero al mismo tiempo, obviamente sí la filosofía me dio herramientas de comprensión, de análisis y de reflexión de mi cotidianidad, sí, pero también de los grandes temas de la filosofía. Oye, y en esto que dices es bien interesante. En esta cuestión que dices de los prejuicios, siempre se tiene mucho prejuicio, casi en todas o sea, no solamente en filosofía, ¿no? Sino en muchas disciplinas como también las humanidades, se tiene este prejuicio de que no sirven o que uno se va a morir de hambre o muchas circunstancias, ¿no? Se llegan a pensar. Y una de ellas es que, y esta es en general, que casi siempre, si tú vas a la universidad y si no te dedicas a lo que estudiaste, ya fracasaste, ¿no? Entonces, ¿para qué estudiaste? Y no se ve como la universidad simplemente como una herramienta que existen tantos compañeros que hemos tenido que estudiaron filosofía, que se dedican ahora a otras cosas, pero también son exitosos, ¿no? Entonces, te abre el panorama, ¿no? O sea, y bajo esta misma circunstancia que te manejo, ¿qué tanto los prejuicios afectan para que uno estudie filosofía? Y no solamente para que uno estudie filosofía, sino también para que uno encuentre trabajo de lo que uno que estudió, que es filosofía, porque también cuando uno busca trabajo, bueno, yo lo hablo en mi caso, también sufrí ciertos prejuicios
con respecto a lo que estudié. Entonces, o sea, te dices que vayas a la universidad, vas y después te dicen que te equivocaste, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Bueno, lo que pasa es que hay como al menos dos formas de verlo, ¿no? Por lo menos. Una sería pues que todo el mundo, o bueno, existe un prejuicio respecto respecto al trabajo, ¿no? Que se estudia para al final insertarse en el mundo laboral. Entonces, lejos de que veamos el conocimiento, el acercarnos al conocimiento realmente para una mayor comprensión del mundo, de la realidad, de cómo nos desenvolvemos, muchas veces se confunde este conocimiento con con un cúmulo de aptitudes para precisamente desarrollarte en un ámbito laboral, pero con una perspectiva de una percepción económica, ¿no? Entonces, ese de entrada es uno de los prejuicios más grandes. Ahora, respecto a la sobrevivencia per se, pues obviamente podemos destacar en cualquier ámbito, ¿no? O sea, ese prejuicio que yo mencioné al inicio, ¿no? Sobre la intelectualidad, pues a lo mejor es una postura equivocada de superioridad frente a otros, ¿no? Respecto al intelecto. Y habrá otros que lo tienen respecto a la posición económica o a su poder adquisitivo, respecto a sus condiciones de vida. Lejos de preguntarse si las condiciones en las que nosotros nos desenvolvemos son justas para todos, si son justas para nosotros, en qué nosotros podemos aportar para un mundo mejor o al menos para nuestro contexto inmediato. O sea, creo que el ser humano pues es muy egoísta en general, me incluyo, este, y normalmente vemos por nuestros intereses más allá de una trascendencia social. Pero bueno, ese sería uno de los prejuicios y esa es una de las formas en las que podríamos verlo. Por otro lado, como comentaba al inicio, también el hecho de acercarnos al ámbito humano de las humanidades, ya sea filosofía, ya sea antropología, sociología, no sé, otro tipo de disciplinas que comparten el objeto de estudio, ¿no? En general, que sería el hombre y la realidad. Eh, yo creo que sí nos ayuda precisamente a cambiar estas opiniones y prejuicios, a trascender al nivel de conocimiento en tanto que un acercamiento a la realidad. Ser más realistas, dejar de ser tan soñadores y precisamente como todo el tiempo estar construyendo, pero a base de una destrucción de nuestros mismos prejuicios, de nuestras mismas ideas, de aceptar hasta dónde realmente lo que conocemos es real o es solamente una opinión o un prejuicio. Oye, y con respecto a esto que dices, el prejuicio también existe dentro de la filosofía. Algo que yo me doy cuenta es que se le da, es muy importante el que nosotros estudiemos filósofos pues europeos, ¿no? Continentales, como se les conoce, porque de ahí pues viene nuestra herencia cultural, ¿no? Gran parte de ella, que después pues nosotros la fuimos formando, etcétera, etcétera. Pero con respecto a la filosofía, ¿piensas que sí está muy olvidada la filosofía mexicana? Y ya, pues, obviamente que latinoamericana, ¿no? Pero ¿tú qué piensas con respecto a esto? Que sí está muy olvidado el pensamiento latinoamericano. Y lo digo porque yo sé que te interesan, si no, precisamente filósofos, concretamente mexicanos, sí te interesan una rama de la filosofía pero que piensa más en la cuestión artística de mexicana, ¿no? O sea, eso es lo que a ti te interesa. Entonces, ¿tú cómo ves esa preferencia de autores? Pues me parece que sí, como lo señalas bien, nuestra herencia parte de una herencia europea, ¿no? De un pensamiento europeo. Y bueno, yo pienso que difícilmente vamos a lograr desapegarnos de esta herencia, de este pensamiento que son las bases del pensamiento occidental, pero sí considero que por el contrario, no se está olvidando, sino que cada vez hay más pensadores latinoamericanos y mexicanos tratando de comprender la realidad de nuestro país y de sus propios países, de sus propios contextos, de sus propias, ¿cómo se dice?, condiciones materiales, ¿no? O sea, respecto a su país. Entonces, eso es muy importante, o sea, para mí sí es una
pues un progreso, podríamos llamarle, sí hay un avance respecto al interés que tenemos por las condiciones propias, pero sí creo de algún modo también, como esta idea del mestizaje, ¿no? Del sincretismo cultural, que sí es con ayuda del pensamiento europeo. Y no sé qué tan pertinente sea, pues, despegarnos totalmente de ese pensamiento. Al menos nos debería de servir como un punto de crítica, quizá, ¿no? Para hacer una distinción de nuestras propias condiciones. Sin embargo, pues creo que sí hay un impulso actual por este interés más particular. Sí, yo, fíjate que en esta, yo lo veo. Y esto que estás diciendo sí me parece muy interesante. Hay algo que ya te había preguntado antes, pero te lo voy a volver a preguntar. Es porque quiero que sepan. Mira, ves que muchos odian y critican a Belina Lesper por lo que dicen. Pero bueno, no quiero hablar sobre si está correcto o no lo que ella dice con respecto al arte, eso no me interesa un poco, sino que en una entrevista yo me di cuenta de que quien la entrevistaba la estaba cuestionando. Y una de las preguntas que hizo o con la que comenzó fue la siguiente, ¿no? Lo que tú dices, ¿quién lo dice? Entonces es como si ella por ser mexicana o por haber estudiado acá o por lo que dice no tuviera valor y no tuviera peso. O sea, simplemente por eso, ¿no? Entonces ella dijo, pues que tengo que ser europea o tengo que ser estadounidense como para que yo valide lo que estoy diciendo. O sea, ella podrá estar correcto, incorrecto, o sea, se podrá aceptar o no aceptar su pensamiento, pero es algo que me agradó mucho porque la mayoría de las críticas o que yo veo hacia ella es más que nada quién dice lo que valida lo que ella dice, ¿no? Entonces una cuestión acá es de que yo lo veía ahí mismo, ¿no? Que las mismas personas, o sea, es que es mexicano, entonces no vale. Yo dije, o sea, ¿cómo no va a valer, no? Me puede parecer interesante o no, o puedo pensar que está equivocado o no, lo puedo compartir o no, no un gusto, una creencia, pero solamente se le está ya cancelando su pensamiento, nada más por ser mexicana. Entonces, o sea, y eso me hace pensar que realmente no te van a leer o no puedes ser conocido si no eres mexicano, ¿no? O sea, entonces tú dices, ¿dónde está la situación? Eso me parece algo muy importante, pero ¿tú qué piensas? ¿Eso de ser mexicano, ser latinoamericano, ser un artista mexicano, también te limita? O sea, te limita en decir, es que es malo, es que es mexicano, ¿no? No puede enseñar, o qué puede saber. ¿Tú cómo ves esta circunstancia? Bueno, pues por un lado es que volveríamos a caer en uno de los prejuicios, ¿no? Que aún existen. Por más que el tiempo ha pasado, los avances científicos y tecnológicos han crecido, la apertura de pensamiento se ha ampliado, aún existen este tipo de prejuicios, pues raciales, ¿no? De algún modo. Aquí en México, pues sería lo denominado como malinchista, creyendo que lo extranjero, que lo europeo es mejor que lo propio, que lo mexicano, lejos de sentirnos orgullosos de lo que nosotros tenemos, de nuestra cultura, de nuestra herencia, ¿no? Por un lado eso. Por otro, también hay un error común, pues desde la lógica, ¿no? Que sería la falacia ad hominem, ¿no? O sea, siempre, justo como tú estás diciendo, o sea, por ser quien eres, entonces tu argumento es válido o inválido, ¿no? O sea, muchos cometemos el error de criticar a la persona más allá de lo que se está diciendo, de lo que se está argumentando o de lo que se está proponiendo. Entonces, pues sí, efectivamente, ella desde su propia experiencia, ya sea aquí en México o incluso europea, ¿no? O sea, no creo que solamente ella tenga conocimiento o acceso al arte que hay en México, sino que ella ha tenido la oportunidad de frecuentar otro tipo de arte, pues por eso es que ella se hace llamar crítica de arte. Pues ella, con base en su propia experiencia y con base en sus propios conocimientos, pues se ha dado ella misma el derecho de opinar, ¿no? Otra vez, que lo que opine está bien o esté mal, pues eso por el momento pues no vamos a discutirlo porque tendríamos que pues justamente observar cada una de las premisas que ella propone para observar qué tan cercanas a la verdad están. Pero eso, o sea, como romper un poco con ese prejuicio y abrir nuestra mente, ¿no? A que cualquier persona, por más ínfima que nos parezca, inferior, mexicana o no mexicana, o sea,
que eso para empezar está mal, ¿no? O sea, ¿qué nos hace mejores a nosotros que a otros? ¿No? Respecto a esto, ¿qué tan real es esto de ser mejores como personas, ¿no? ¿Qué nos hace mejores frente al otro? Nuestras condiciones sociales, como ya había mencionado, nuestro poder adquisitivo, nuestro nivel de conocimientos, pues sí, quizá, ¿no? Pero respecto a esas mismas categorías, ¿no? Un nivel intelectual, un nivel adquisitivo, una capacidad de interacción social, sí, sí hay aptitudes mejores que otras y sí hay condiciones mejores que otras, pero esencialmente como seres humanos, ¿qué puede hacer mejor la opinión de una persona que la de otra? Simplemente ese acercamiento a la verdad. Entonces, pues no olvidar que si vamos a criticar algo, que sean pues precisamente las ideas o las ocurrencias, porque no siempre son ideas, sino disparates que a veces hacemos. Y, o sea, sí, pueden ser disparates o pueden ser incongruencias, pero también puede haber mucho rescatable dentro de lo que los demás dicen. O sea, también hay una sabiduría popular, ¿no? O sea, no todo el conocimiento tiene que estar en torno a lo académico. Hay muchos tipos de conocimiento y hay muchas formas de acceder a él. Entonces, pues no olvidar este punto y pues esa sería mi opinión al respecto. Oye, y con respecto a las disciplinas de la filosofía, tú eres, a ti te gusta mucho la estética y filosofía del arte. ¿Qué, qué nos puedes decir que puede ayudar, por ejemplo, a ti en qué te ayudó el leer a estetas, leer filósofos que se dedican a la filosofía del arte para comprender con mayor claridad, no sé si sea correcto decir esto, pero para comprender el arte de una forma totalmente distinta, ¿no? Porque no solamente se enfoca en la cuestión de obra artística en el sentido de artes plásticas, ¿no? De pintura o escultura, sino también es obra de teatro, danza, poemas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tú qué tanto podrías recomendar a todas las personas que no estudian nada de eso como para poder, si es recomendable o simplemente no lo hagan y enfóquense en esto, hasta el mismo cine, pues, porque es que es un trabajo muy laborioso, ¿no? O sea, es algo muy laborioso que luego llego a leer a filósofos que hacen como que análisis de ciertas obras y digo, su manches, o sea, o sea, a mí me parece muy pesado y hay cosas que yo dije, no, o sea, nunca o sea, si no lo leo, no lo habría notado yo. ¿Tú lo recomiendas, no lo recomiendas? Pues sí lo recomiendo, pero solamente si ese es tu interés. O sea, esto es similar a esta pregunta por ¿cómo le hago para leer más? ¿No? O sea, cuando te preguntan ¿cómo hacer que una persona lea más? Una persona va a leer más siempre y cuando esté interesada en ese tipo de literatura, en ese género, en esas temáticas, o en esos, pues sí, o sea, en los temas que toca. Entonces, si a ti te interesa el arte, sea cual sea, desde lo visual, ¿no? Como bien decías, o la literatura o la dramaturgia o pues no sé, otro tipo de artes, pues sí te recomiendo ampliamente que intentes profundizar en esos conocimientos. La estética simplemente nos va a dar esas herramientas de profundización, que sí, o sea, que digamos apegándonos a lo filosófico más en general, pues es una perspectiva de las cosas, ¿no? Entonces, siempre se habla de este ejemplo, ¿no? De las aristas. O sea, cada uno ve desde un punto. Entonces, en ese sentido, cada filósofo va a proponer un punto de vista desde su particularidad. Por eso es que a veces, como bien dices, nosotros no logramos comprender lo que el otro está viendo, pero es necesario que nosotros podamos acercarnos a este tipo de pensamiento, que este pensador nos comparta sus formas de ver la realidad artística. Y pues precisamente, o sea, es importante estudiar el arte no solamente en lo visual, sino en lo literario, en lo dramático, porque finalmente nos da también un acceso del mundo, ¿no? Otra de las funciones del artista es precisamente ese, la creación de otros mundos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener acceso a esa realidad si nos desapegamos de ese tipo de ideas? Solamente, o sea, eso nos sirve solamente para comprender un poco más allá al otro, para que nosotros podamos ampliar nuestro propio contexto de ideas.
nuestra propia particularidad de pensamiento. Pero pues yo simplemente lo recomendaría si estás interesado en el arte. Si no, pues definitivamente busca otras áreas o incluso otra carrera. No me aparto o sea, todo es importante en el mundo, ¿no? Cualquier oficio, el oficio del filósofo, ¿no? El oficio del panadero, del herrero. O sea, todos necesitamos desempeñarnos en diferentes cosas porque todos necesitamos de todos y no todos tenemos las mismas actitudes ni los mismos intereses. Y sin embargo, todo conocimiento es valioso y nos aporta a todos. Entonces, si tú tienes interés, pues está bueno conocer este otro tipo de pensamiento, quizá más profundo, porque nos va a ayudar también, como decía al principio, a derrumbar nuestras propias ideas, a darnos cuenta hasta dónde nosotros simplemente tenemos prejuicios. Entonces, siempre todo en torno, aunque sea muy repetitiva, me disculpo por ello, pues siempre va a ser en torno a lo real, a la verdad, ¿no? O sea, se trata de producir un conocimiento y pues en este sentido, pues que sea verdadero. Sí, no, no, está correcto. De hecho, ves que cuando se estudia filosofía piensan que dicen cosas, pero los filósofos también somos muy repetitivos, ¿no? O sea, hasta cuando estás leyendo un filósofo, ¿no? Es decir, en otras palabras, por ejemplo, también como que lo van, es como que la manera, pero está bien porque a veces para entender la misma realidad nos hacen falta muchos ejemplos, ¿no? O sea, tratar de simplificarlos para que pueda ser comprensible para las personas que no estudian filosofía, no están como que familiarizadas con la terminología, ¿no? Del filósofo. Oye, y con respecto a todo esto que estás diciendo, que hay personas, o sea, me he topado, gracias al canal y a un poco a la difusión, poco a poco que me dicen personas que qué libro recomendar para estudiar filosofía. Y no solamente personas jóvenes, sino también personas grandes que les empieza a interesar algún tema, ¿no? O sea, en esta cuestión la filosofía no excluye la edad. O sea, me dicen entonces, oye, ¿qué libro puedo hacer? Obviamente que de todas las edades me dicen que no libros tan pesados porque no podrían, ¿no? Pero tú desde tu perspectiva, ¿qué libro podrías o qué libros podrías tú recomendar para, sin importar la edad, para que las personas, los individuos, los que estén interesados en la filosofía, pues se vayan a acercar a poco, de poco en poco? Bueno, sinceramente, pues no tengo algún libro en mente, así como pues ahorita, ¿no? Pero más allá de un libro, lo que yo recomendaría es una apertura precisamente a esa literatura, ¿no? Este tipo de literatura que es la filosofía, es otro tipo de literatura que yo ahora logro comprender, quizá esté yo equivocada, pero yo me he dado cuenta que es una cuestión de práctica, ¿no? Precisamente de leer y releer y releer y releer. No que leas el mismo texto 10 veces o 100 veces, probablemente sí, pero me refiero a tener esta apertura de comprensión. O sea, la clave para entender la filosofía es una apertura hacia la comprensión de las ideas que se están mostrando ahí. Entonces, nosotros, conforme más leamos nosotros, más vamos a tratar bueno, más bien, más vamos a ampliar nuestra mirada sobre las cosas. Y podemos leer lo que sea, incluso literatura, la literatura común y corriente que conocemos, que son las novelas, ¿no? Podemos tener un acercamiento a ellas, pero la cuestión de encontrar la filosofía es la mirada que tenemos sobre las cosas, en este caso sobre nuestro texto. Entonces, más allá de qué libros, porque pues autores hay muchos, ¿no? Y pues hay básicos como Platón, como Aristóteles, como Hegel, como, pues, no sé, Rancière o Deleuze, ¿no? Que nos pueden ampliar nuestros conocimientos, sí. Hay filósofos de cajón, sí, que son importantes para ir entendiendo esta comprensión de la evolución, de la división de pensamiento, de las categorías de pensamiento, pero más allá de eso es tener una apertura hacia el mundo y más allá de los textos literarios, también una apertura hacia lo demás, hacia los otros, hacia las cosas. Las cosas y las personas también pueden ser textos que nosotros leemos. El mundo es un texto abierto para nosotros. Nosotros simplemente vamos a decodificarlo, ¿no? Para entender esa comprensión, ¿no? Para entender eso que nos ofrece el mundo.
Por eso se dice que la filosofía es un acceso hacia la realidad, ¿no? Porque lo que tratamos de hacer es precisamente leer todo ese código que se nos presenta ante nuestros ojos, ante nuestros sentidos, ante nuestro ser, y pues tratar de desentrañarlo. Oye, está bien interesante. Ya para ir terminando y hacerlo, esto me gustó mucho esta plática, sí, estuvo, fuiste como que muy concreta y en las cosas que a mí me gustan, ¿no? Que en las cuestiones de la realidad, que a veces, este, el filósofo o las personas en pensar que, como tú decías al principio, intelectual, se desapegan un poco de la realidad y pierden esa humildad, ¿no? Que siempre tendría que tener alguien que tiene un conocimiento o adquiere, mejor dicho, un conocimiento cuando lo tiene. Ahora bien, ya para terminar, ¿tú recomendarías estudiar filosofía o no recomendarías estudiar filosofía? Ok, bueno, antes de responder eso, me gustaría acentuar algo sobre lo que tú estás diciendo, ¿no? De cómo esta onda de la superespecialización, más allá, bueno, sí, nos puede generar una falsa arrogancia sobre los demás, una falsa pretensión o un falso sentir de que sabemos más. Pero sí, efectivamente sabremos más, pero de un solo tema, ¿no? De un solo autor. Y nos estamos negando a aceptar que el mundo es más que eso. Entonces, nuevamente, no hay por qué despreciar ni a las demás personas, ni a los demás saberes, ni a los demás oficios, porque todos son importantes, todos nos aportan algo respecto a su conocimiento. Y pues respecto a lo académico, unido a esta idea, pues si nosotros, o sea, simplemente queremos destacar o pensamos que el éxito es precisamente nuestro desempeño laboral en lo académico, pues estamos muy equivocados, ¿no? O sea, la vida es más que eso. Puede funcionarnos un tiempo o quizá toda nuestra vida, vivir pues como un poco engañados, ¿no? Y creer o cimentar nuestra realidad en ese mundo tan pequeño, pues sí, puede funcionar, pero también funciona el hecho de abrirnos a más experiencias y creo que eso nos enriquecería nuestra vida. Entonces, finalmente, pues sí, obviamente, 1000% recomendaría estudiar filosofía, precisamente porque la aspiración es que nos ayude a comprender este tipo de cosas, ¿no? A ver en qué estamos equivocados, si realmente vamos por el camino adecuado, si realmente podemos colocar las cosas en una balanza de bien y mal, de correcto o incorrecto, o ir más allá y darnos cuenta que muchas cosas funcionan para muchas personas y que a veces lo que funciona para muchos, para nosotros no. Y no por eso es que ellos son mejores o nosotros somos mejores que ellos, sino que el mundo es un montón de engranes que funciona con nosotros o sin nosotros, ¿no? O sea, en ese sentido yo decía que a mí la filosofía me volvió un poco más humilde, ¿no? En darme cuenta de mi pequeñez frente a la realidad. Entonces, en ese sentido, pues esta es una de las cosas que a mí me ha aportado la filosofía y que yo esperaría que lo ofrezca a muchas más personas. Pero si no, pues también hay otros puntos de reflexión respecto a la misma filosofía que nos puede ampliar un poco más nuestro panorama. Entonces, definitivamente, yo sí recomendaría el acercamiento a la filosofía. Quizá no con esa pretensión de quiero entenderlo todo, porque incluso uno, no sé si a ti te ha pasado en el estudio de la filosofía, pero a mí me frustraba mucho el no poder comprender, ¿no? Yo decía, es que no entiendo esto, es que no entiendo esto, es que seguramente cuando avance me voy a dar cuenta que no he aprendido nada. Y probablemente no, pero no pasa nada. Siempre hay esa oportunidad de volver a los libros y de buscar en otras, incluso en otras disciplinas, lo que en la filosofía no podemos comprender. Y hay que entender eso, ¿no? Que las otras disciplinas también pueden aportarnos en la comprensión de la filosofía. Sí, concuerdo contigo, ¿no? De hecho, que hasta cuando terminas la carrera, tú dices, ah, ya terminaste, pero sientes que no sabes lo suficiente o que todavía puedes aprender más, ¿no? Y siguen avanzando y te das cuenta que hay cosas que dices, ay, caray, no me acordaba de esto o no vi esto, pero eso es también cuestión de humildad, ¿no? Porque al final tienes toda la razón, ¿no? Te especializas tanto en un tema o en un autor o en diversos autores que hablan de un mismo tema que solamente puedes hablar de eso, ¿no? O sea, ya no puedes abarcar todo y es imposible, ¿no? Ya está,
leer todo, no, no se puede leer todo, pero sí tienes toda la razón, ¿no? Yo ahorita sigo pensando que me tengo que especializar un poco más, pero realmente me gustó mucho la plática que tuvimos, que por cierto te vamos a tener más adelante en Gracias. otros videos. Así es que muchas gracias, Andrea, te lo agradezco. Pues igualmente te agradezco tu atención, tu tiempo, el tomarme en cuenta, ¿no? Y pues yo encantada de compartir pues mi forma de ver la vida y la filosofía. Con mucho gusto, aquí estamos a tu servicio. Gracias, nos vemos. Nos vemos.